Buenos días a todos, bienvenidos a esta transmisión de la Masterclass en relación al Día Mundial de la Salud Emocional. Mi nombre es Dr. José Castillo Ruiz, soy médico psiquiatra y hoy vamos a hablar de un tema del cual ya lo habíamos tratado anteriormente, pero con algunas innovaciones adaptadas ahora como una inteligencia, la inteligencia de la antifragilidad, y por ende una herramienta más que tenemos para generar una vida más saludable frente al estrés que todos vivimos. Entonces vamos a empezar con unas diapositivas a continuación que van a ir ilustrando este nuevo concepto para conocer más nuestro cerebro y conocer también nuevas formas de mantener una vida emocional saludable. Esta presentación de la Masterclass la quiero dedicar al señor Ramón Carlín. Él fue un gran empresario mexicano que creó las ventas por Canvaseo, que tal vez muchos no estén familiarizados con ella, pero es la famosa venta de puerta en puerta de algunos objetos útiles para el hogar o para la industria. Él vivió 92 años, falleció hace 2 años. El anuncio oficial de esta Masterclass la hicimos teniendo como fondo, ahí ven en el póster, el mar y un barco, una embarcación. Él fue muy notable a nivel mundial porque él condujo el barco Sayula 2 y participó en la primera regata alrededor del mundo de veleros. Entonces, sin más experiencia que su deseo de ganar la competencia, él no sabía absolutamente nada de veleros a nivel profesional, no tenía licencia para conducir veleros y tampoco tenía un velero. Entonces, por intuición de su inteligencia antifrágil y su deseo de competir y de ganar, él se embarcó en la aventura de competir contra más de 11 navíos, aproximadamente de 17 embarcaciones de muchas partes del mundo, sobre todo Europa, ingleses, franceses, alemanes, holandeses, y durante más de 100 días dio la vuelta al mundo en esa embarcación. En 1973 era la primera travesía alrededor del mundo, y con el tiempo se ha convertido esta carrera en la carrera más importante de veleros alrededor del mundo. Actualmente la Volvo Ocean Race, una competencia por demás peligrosa, audaz, solamente apta para capitanes de navíos muy experimentados, y por fortuna él triunfó. Entonces Ramón Carlín fue un pilar y un ejemplo de lo que conocemos como inteligencia antifrágil, y para él está dedicada esta presentación. Como antecedentes, Víctor Frankl, fundador de la logoterapia, decía que para cada época de la historia corresponde un tipo de psicoterapia, y basándonos en este comentario de este gran científico, podemos decir que en 1899 surge el psicoanálisis en una época particular que ahorita lo vamos a describir. En los 60s llegó Aaron Beck proponiendo la teoría cognitiva, también en una época específica para ese tipo de tendencia de psicoterapia. Y recientemente Nassim Taleb ha sorprendido al mundo con su concepto de antifragilidad a partir del año 2012 con la publicación de su libro que lleva por título este mismo término de antifragilidad. Si nos remontamos a la época del psicoanálisis, era una época en donde se hablaba mucho de la sexualidad por primera vez en los ámbitos científicos, psiquiátricos, psicológicos, de la vida de los impulsos, del inconsciente, de la agresividad contenida en la mente, de memorias del pasado, memorias reprimidas. Y es en esa época en donde surge el psicoanálisis para explicar este tipo de cuestionamientos. Posteriormente
el siglo XX, alrededor de los 60s y 70s, surge la reflexión científica psicológica sobre la cognición, el inconsciente cognitivo, procesos de pensar, sentir y actuar para evitar el consumismo, vivir plenamente el presente. Es una época marcada por depresión, angustia, y la teoría cognitiva surge para dar respuesta a estas interrogantes. Y actualmente, en esta época del siglo XXI, en donde nos ha nacido a todos la pandemia, por así decirlo, ha aparecido un cisne negro, o sea, un fenómeno mundial inesperado, en palabras de Nassim Taleb, que nadie esperaba y que ha causado mucho estrés a nivel universal. Impregna el ambiente cultural, histórico, social de elementos de adversidad. La gente habla sobre incertidumbre, lo volátil que es la vida, lo impredecible. Hay mucha nebulosa en nuestro horizonte. Es el azar a quién le va a dar y quién no le va a dar el virus. Es totalmente ambiguo esta época en cuanto a la salud, la economía, la política, lo social. Y una reflexión muy importante que surge para dar respuesta a estos cuestionamientos es precisamente la antifragilidad, que cada vez tiene más publicaciones. Aquí vemos, por cortesía de la doctora Amy Arslan de la Universidad de Yale, dos cerebros. A la izquierda está el cerebro normalmente como debe estar, con líneas color verde que parten del área frontal, que en forma ideal deben de controlar el cerebro. O sea, las funciones frontales de seguridad, calma, confianza, planeación, control de impulsos, memoria, concentración, lenguaje, deben estar permanentemente controlando el cerebro. Sin embargo, en esta época de antifragilidad, de mucho estrés, de mucha amenaza del COVID-19 y sus complicaciones físicas, emocionales, repercusiones económicas, sociales, políticas, vemos que quien toma control del cerebro no es el área frontal, sino es la parte posterior del cerebro, el sistema límbico, entre ellos las estructuras límbicas como la amígdala, el locus coeruleus, el cíngulo, como vamos a ver. Y entonces hay que dar una respuesta a estas reacciones emocionales y controlarlas para que, en vez de que esté en rojo, alerta el cerebro, con ansiedad, depresión, ataques de pánico, estrés postraumático, suicidio, adicciones, el cerebro retorne al control del área frontal. Vamos a estar recalcando estos conceptos a lo largo de la masterclass, de lo que es el caos que todos vivimos. Aquí vemos dos imágenes de la neblina constante que tenemos en nuestra vida emocional, de la adversidad, así como los ciclones grado 4, grado 5 azotan la naturaleza. Estamos en medio de confusión, miedo, angustia, síntomas físicos, dolor, problemas, cefalea, mareos, depresión, incertidumbre, enojo, a veces hasta despersonalización, porque como les decía anteriormente, el cerebro posterior es el que está tomando en ocasiones control de nuestro destino, y eso es lo que tenemos que apagar, desconectar, vetar, para que el cerebro anterior retome el control. En algunas empresas se denomina VUCA a la incertidumbre, volatilidad, complejidad, ambigüedad, y VUCA es por las iniciales en inglés es una mnemotecnia que utilizaba el ejército americano cuando salían de guerras, ¿no? Entonces, en una posguerra hay este tipo de características donde todo es incierto, todo es volátil, es muy compleja y difícil la situación para manejar, todo es ambivalente, ambiguo. Entonces, así estamos actualmente en nuestras funciones emocionales y físicas. De nuevo, recalcando, dice Nassim Taleb, lo antifrágil se siente atraído por la incertidumbre, el azar, lo impredecible. No entendemos completamente las cosas. El virus apenas se conoce, las secuelas, las complicaciones. Lo nebuloso de nuestra realidad y lo volátil es lo que estresa grandemente a nuestro cerebro y por lo tanto causa mucho malestar y activa, aquí como vemos, como las palmeras están azotando fuertemente, el estrés activa desafortunadamente el cerebro posterior.
Y lo que buscamos a través de la antifragilidad es un nuevo amanecer, que el cerebro reconozca que tenemos todos una inteligencia antifrágil, que es de urgencia conocer, descubrir, activar, para que de nuevo el área frontal tome control sobre el cerebro posterior primitivo y podamos estar dueños de nuestro destino, tener empowerment, resistir a los embates del estrés, resiliencia y crecimiento. El cerebro, recordamos, tiene la capacidad de reproducir neuronas, neurogénesis, y de estar reconfigurándose constantemente en neuroplasticidad, como vamos a ver, y de esta manera volver a obtener concentración, memoria, vivir aquí y ahora, aceptar el pasado, visualizar el futuro, ser optimistas, motivados, felices. La idea de la inteligencia antifrágil es que el cerebro mantenga su funcionamiento normal, como estamos viendo ahí en la teoría de las redes neuronales dormidas, cortesía del doctor Marcus Raichle, quien descubrió estas redes. Él descubrió que el cerebro día y noche está trabajando. En rojo son las áreas que trabajan día y noche, y en azul son las áreas que descansan. Entonces, para mantener en su plenitud las funciones cerebrales es importante que descubramos la inteligencia antifrágil que todos tenemos y que vamos a ir conociendo a través de esta masterclass. El modelo cognitivo-conductual tradicional nos dice que un pensamiento produce una emoción, y una emoción, una acción o una conducta. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer para ilustrar esta presentación es: ¿cómo operan las inteligencias múltiples y la antifragilidad? Anteriormente, el doctor Howard Gardner de Harvard, él postuló que existen diversas inteligencias, como ahí vemos: la inteligencia lógica, visual, musical, intrapersonal, kinestésica, interpersonal, naturalística y lingüística. Estas diversas inteligencias a veces se desarrollan en forma natural, pero a veces la persona que las posee tiene discapacidades. Entonces ahí vemos una gama de personajes famosos que tenían alguna discapacidad emocional, como Einstein, que tenía al parecer un síndrome de Asperger confundido con autismo. Él habló hasta los 6 años de edad, creían que estaba mudo. Van Gogh, un gran pintor con gran inteligencia visual, pero para desarrollar esa inteligencia visual tuvo que vencer su bipolaridad, así como Einstein para desarrollar su conocimiento lógico matemático tuvo que vencer problemas del neurodesarrollo como Asperger. Beethoven padecía sordera y problemas de carácter intensos, tuvo que vencer esa adversidad para desarrollar su inteligencia musical. Eileen Sachs, más recientemente, es una científica, es abogada, psicóloga con un padecimiento de esquizofrenia, y para vencer su esquizofrenia desarrolló mucha inteligencia intrapersonal para conocerse a sí misma y ser una gran investigadora sobre la esquizofrenia. Lionel Messi sufrió la incapacidad o discapacidad de tener enanismo en la infancia, lo superó y ahorita desarrolló mucha inteligencia en el movimiento. La doctora Marsha Linehan, conocida mundialmente por sus teorías sobre trastornos impulsivos y cómo tratarlos, problemas de borderline, de suicidio. De joven padeció precisamente problemas de borderline con psicosis, y gracias a su antifragilidad desarrolló la teoría dialéctica conductual que actualmente predomina en el mundo. Charles Darwin, padecía autismo y superó su autismo para desarrollar la teoría de la evolución, la inteligencia naturalística. Y J.K. Rowling padecía depresiones recurrentes con ideación suicida graves y tuvo los arrestos suficientes y la capacidad necesaria para deslumbrar el mundo con su inteligencia lingüística a través de su obra de Harry Potter. Pues bien, todos estos personajes con una discapacidad tuvieron que tener un clic, una chispa de armonía para vencer su disfunción emocional, física, y desarrollar lo que hicieron en su vida. Nos preguntaremos qué tienen en común estas personalidades anteriores y personajes como los que vemos ahí, de los cuales vamos a hablar brevemente en esta clase. Ramón Carlín con su sombrero de charro, Freddy Hirsch, un atleta que vemos ahí en el centro de la pantalla, atleta judío que fue prisionero en campos de concentración.
y otros personajes más, el Dr. Capecchi, premio Nobel de Medicina, Víctor Frankl, autor de logoterapia, Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica, todos vencieron la adversidad en su momento, y están todos ellos colocados en una matriz, en un círculo azul. Entonces, este círculo azul representa la inteligencia antifrágil. Todos y cada uno de los personajes que hemos mencionado, tanto de las inteligencias múltiples como estos otros personajes, descubrieron y creyeron en su inteligencia antifrágil. Entonces, todos tenemos una inteligencia antifrágil que hace que venzamos cualquier obstáculo, como lo hicieron estos personajes, y encontrar y desarrollar la inteligencia que cada uno de nosotros posee. Entonces, esa inteligencia antifrágil vence cualquier tormenta, pandemia, obstáculo financiero, de salud, social, económico, político, para descubrir nuevos horizontes de calidad de vida. Entonces, la inteligencia antifrágil propone que la nueva modalidad de terapia debe ser armonizar el pensar, sentir y el actuar para convertirnos en personas antifrágiles. Una de las definiciones de esta inteligencia antifrágil yo la denomino como la capacidad del cerebro para crecer ante un factor estresante, adquiriendo nuevas capacidades de desarrollo del pensamiento, de los afectos y de las acciones. Surge el caos, como el que vivimos actualmente, de la pandemia, el COVID, para incrementar el orden de nuestra vida, aumentando con ello la calidad de vida física, emocional y espiritual. Aquí tenemos una matriz en azul para recordar que todos tenemos una inteligencia antifrágil que hay que descubrirla y desarrollarla a cada momento. Es importante esta inteligencia actualmente para que nos libere el estrés. Ahí vemos personajes deprimidos, angustiados, totalmente abatidos. Pero si estos personajes descubren su inteligencia antifrágil, van a poder vencer cualquier adversidad y descubrir el mañana, el amanecer que todos tenemos en nuestras emociones para ser mejores personas. Objetivos de la antifragilidad, uno de ellos es poner en práctica el carácter o mindset de antifragilidad. Mindset significa una serie de elementos, recursos, herramientas que todos tenemos, o sea, que llevamos metafóricamente como en una mochila imaginaria, que son, propiamente dicho, la inteligencia antifrágil para vencer la adversidad, ser innovadores, creativos, visionarios, creer en nosotros mismos, creer en nuestras cualidades, buscar inconscientemente el flow, que es el vivir plenamente el momento presente para hacer las cosas y hacerlas muy bien, promover cambios constantemente en nuestros defectos, convertirlos en virtudes, aceptando el pasado, viviendo plenamente el hoy y visualizando el futuro en forma optimista y congruente, así como practicando la empatía, ponernos en los zapatos de los demás, y si hacemos algo de los demás, esta empatía se convierte en compasión, conociéndonos bien a nosotros mismos, inteligencia intrapersonal, y conociendo a los demás, lo que denominamos inteligencia interpersonal. Conocer, por supuesto, el mindset antifrágil, o sea, los elementos que tenemos para desarrollar nuestra inteligencia antifrágil, capacidad de trabajar en equipo y transmitirles confianza a los integrantes de este mismo grupo humano, desarrollando seguridad en nosotros mismos, manteniendo confianza en lo que hemos aprendido de la vida para resolver problemas, sosteniendo la calma todo el tiempo, ser ecuánimes ante el estrés, teniendo la capacidad de recuperarnos de los fracasos. Siempre he dicho que el éxito es una gran escalera que antes de llegar al éxito obtenido tiene que pasar por escalones, y cada escalón es un fracaso que hemos tenido en nuestra vida, que lo hemos superado. Continuando con el mindset del carácter antifrágil, este mindset crece en el tiempo, trabaja en áreas de oportunidad, está abierto a la experiencia y a la extroversión, ser abiertos con confianza, no guardar sentimientos, expresarlos debidamente. El optimismo es un factor de crecimiento continuo en la antifragilidad, y asimismo practica el sentido de trascendencia, algo que hace años creé y fundé como teoterapia. El carácter antifrágil
Y complementando, mantiene el autocontrol de pensar, sentir y actuar, cultiva una constante motivación, visualizando metas futuras, practicando la perseverancia en esas metas, desarrollando siempre capacidad de crecimiento, es realista en cuanto a establecer metas y practica la gratitud. Esto adaptado a nuestra realidad actual, podemos estar deprimidos, ansiosos, con problemas de adicción, problemas de despersonalización, pero estamos constantemente practicando la esperanza en el futuro, no lamentándonos por lo que nos ha pasado, sino cómo podemos vivir el aquí y el ahora, visualizando metas, con autodiálogo positivo, eligiendo un buen mantra, haciendo ejercicio aeróbico, aprendiendo nuevos recursos para mejorar nuestra vida, compartiendo afecto familiar, socializando, es el factor hacia donde desemboca toda esta reflexión de la cual estamos hablando. Por ejemplo, algunas estrategias de antifragilidad para desarrollar esta inteligencia y para aplicarlo a un estilo de vida terapéutico es establecer metas claras en el futuro. Propósito de vida, decía Víctor Frankl, quien tiene un por qué vivir va a encontrar el cómo, parafraseando a Nietzsche. Manteniendo un autodiálogo positivo, como vamos a ver, el autodiálogo positivo incrementa la neuroplasticidad y la neurogénesis a nivel frontal, de lóbulos frontales. Al mismo tiempo practicar el veto de módulos negativos del sistema límbico. El veto quiere decir apagar o desconectar la amígdala, el cíngulo, el área 25, que son estructuras primitivas que causan estrés. La meditación en sus diversas formas, como respiraciones profundas, relajamiento muscular, también produce neurogénesis, neuroplasticidad, lo mismo que el ejercicio aeróbico, mantener una dieta adecuada, de bajo índice glicémico o dieta del Mediterráneo, evitando alcohol, tabaco y drogas. También la antifragilidad se maneja estableciendo escenarios de vida, creando una memoria emocional del futuro para las personas que han tenido COVID, sus familiares, personas que han perdido el trabajo, que tienen problemas económicos, que tienen incertidumbre, miedo, ansiedad. Hay que crear una memoria emocional del futuro, o sea, cómo quiero pensar, sentir y actuar mañana con microcambios de vida familiar, social, profesional, intelectual. Fomentar la filosofía del juego de la vida. La vida es un juego y el dolor es el precio que pagamos por jugar el juego de la vida, para evitar el sufrimiento, que es un remolino que nos encierra, por así decirlo, en el cerebro posterior, como vamos a ver. Practicar en todo momento el sentido del humor, reírnos de nuestros problemas, decía Frankl, es una forma de salir de los mismos emocionalmente. Buscar la trascendencia de vida a través de la teoterapia, practicar ritmos ultradianos, o sea, por cada 60 minutos de trabajo descansar 15, o por cada 90 minutos de actividad descansar 20, porque cada 60 o 90 minutos el cerebro y el cuerpo se cansan y hay que dejar a reposar el cerebro y el cuerpo para recuperar neurotransmisores, hormonas, flujo sanguíneo, y al mismo tiempo disminuir el uso de celulares, internet, para evitar una adicción cibernética. Generar creatividad, la creatividad nos hace más antifrágiles en todo momento. Ya mencionamos el ejercicio aeróbico, mindfulness, la música, el canto, que son todos elementos que producen neuroplasticidad y neurogénesis. Reiterando, la antifragilidad es una terapia orientada al futuro para practicar el mindfulness con meditación, promover valores individuales, colectivos, generar escenarios y procesos de vida con flexibilidad, plan A, plan B, plan C, generar nuevas técnicas de solución de problemas, producir expectativas positivas siempre. Esta terapia orientada al futuro es una terapia complementaria a las que ya existen, no es así una panacea o la única o varita mágica. Quienes estén en procesos de terapia tradicional, cognitiva, psicoanálisis, los pueden seguir adelante, complementando de nuevo con esta terapia orientada al futuro de antifragilidad para ver solución de problemas, visualizando metas de vida, generar escenarios, cambios rápidos en el pensar, sentir y actuar, tomar decisiones rápidas. Y aquí es donde entra la reflexión sobre el cerebro posterior y anterior. Aquí vemos el cerebro posterior, el cíngulo en figura rojo, en la amígdala verde, y el área 25 es un cuadradito naranja. Estos son vestigios del cerebro
primitivo, hace más de 10 millones de años solamente existía el cerebro posterior. El área frontal se creó de 2 millones de años para acá. Los puntos en negro son los pensamientos, y como vemos, estos puntitos negros penetran más fácilmente en el sistema límbico atrás que adelante, porque si vemos ahí el cíngulo, la amígdala, tienen más receptores, que son los espacios punteados. Todos los pensamientos más fácilmente se van a las áreas de estrés, como vamos a ver. El área frontal tiene menos receptores, menos entradas para los puntitos, de tal manera que el cerebro está predispuesto a disparar 9 estímulos negativos todo el tiempo del cerebro primitivo por 3 del área frontal. O sea, el área frontal es nueva, tiene 2 millones de años contra más de 10 millones de años que es el cerebro posterior. Entonces es 9 pensamientos, emociones negativas por 3 positivos. Esto es básico para tomar en cuenta y establecer estrategias de antifragilidad. Ahí vemos más en detalle las funciones de cada una de estas dos secciones del cerebro. El cerebro posterior, por ejemplo, el cíngulo, produce obsesiones, culpas, hipocondriasis, procrastinación. Son muy frecuentes ahorita con la pandemia, con el COVID. Está en alerta el cerebro. La depresión del área 25 produce pensamientos catastróficos, negativos, de tristeza. Y la amígdala produce miedo, ansiedad, ataques de pánico, impulsividad, agresividad, despersonalización, a veces psicosis. Entonces son muy potentes. Reitero, son 9 pensamientos negativos contra 3 positivos del área frontal, como lógica, realidad, lenguaje, abstracción, planeación, concentración, memoria, optimismo, motivación, innovación, creatividad. Entonces tenemos que literalmente hablar con el cerebro posterior, apagar, bloquear, vetar, desconectar. Cíngulo, amígdala, área 25. Y se ha comprobado que las neuronas, cuando si es una neurona y es otra, y son millones de ellas, y si les hablamos y las vetamos a través de la meditación, el mindfulness o un autodiálogo de veto, las neuronas se separan y se apagan. Y si hacemos un autodiálogo positivo o un mantra en el área frontal, las neuronas se reproducen literalmente en el área frontal. En el canal de YouTube que tenemos, ahí viene un segmento que se llama Conexiones Neuronales, en donde se explico claramente más en detalle todo esto. Hay un libro, Homo Prospectus, con varios editores: Martin Seligman, Dr. Peter Railton, Roy Baumeister, Chandra Ripada, quienes ilustran cómo el cerebro es como una caverna con vista al mar. El cerebro posterior es la oscuridad de esa caverna, que incluye los pensamientos negativos que ahorita veíamos. Todo del cerebro posterior estamos reiterando ahí. Es la caverna, ¿no? Muy intenso, la oscuridad prehistórica. Y el área frontal es el azul del cielo, el panorama azul y del mar, que siempre tenemos que tener adelante para crear una visión prospectiva de la vida. Por eso se llama Homo Prospectus, o sea, hacia dónde quiero ir. Aceptar el pasado de dudas, temores, angustias, obsesiones, hipocondriasis que produce este fenómeno de COVID y pandemia, y lanzarme mentalmente a practicar la inteligencia antifrágil para tener un mejor mañana de vida, para que el caos o entropía del cerebro posterior, que es una especie de antidieta emocional que nos bombardea todo el día, se convierta a través del efecto oceano cuántico, que es un cambio inmediato de pensamiento con el uso de la conciencia. O sea, actualmente se sabe que la conciencia nos permite elegir el pensamiento de cada momento, de cada día. Entonces, la dieta emocional, de la cual vamos a hablar posteriormente, nos produce pensamientos lógicos, congruentes con sentido común. Ahí vemos cómo la dieta emocional ya cierra los receptores del cíngulo de la amígdala y encausa los pensamientos más fácilmente hacia los lóbulos frontales. Recordando que hay 3 emociones positivas por 9 emociones negativas, basándonos en la división de cerebro posterior y anterior que hace la doctora Armstrong de la Universidad de Yale. La inteligencia antifrágil hace que el cerebro se refuerce en neuroplasticidad. Ahí vemos por medio de inteligencia artificial cómo el cerebro está reconfigurando continuamente día y noche, produciendo neurotransmisores, serotonina, dopamina, norepinefrina, hablándole al área frontal constantemente, y también produce neurogénesis, la reproducción de neuronas. Aproximadamente cada día se producen 700 neuronas nuevas,
Y estas neuronas pueden reforzarse con el uso de medicamentos cuando sea necesario, neurotransmisores, litio, ácido valproico, unos antipsicóticos. Y esta neurogénesis produce también buena función de estos productos químicos que hemos mencionado, serotonina, dopamina, norepinefrina, para tener una vida óptima. Seamos creativos cada momento, tratemos de crear, por ejemplo, en casa, quien le guste la cocina, nuevos platillos, nuevas fórmulas químicas para quien trabaja en el laboratorio, nuevas formas de marketing para los empresarios, arte, manualidades, y generando pequeños o grandes proyectos de creatividad se activa el área paretofrontal, como vemos ahí, un cerebro de perfil y un cerebro, una vista aérea, activando 3 mecanismos de la teoría de redes neuronales, de la teoría de captar lo positivo, la creatividad, y tener la red central ejecutiva. O sea, ahí vemos varias partes del cerebro más coloreadas, con rojo, con amarillo y con azul. Esas partes del cerebro son las áreas frontales, parietales, temporales, occipitales, que participan en el proceso de creatividad. Entonces, en el momento en que tengamos una idea nueva, cualquiera que sea, alguien quiere hacer un poema, alguien quiere hacer una canción, alguien quiere preparar un platillo nuevo, alguien quiere desarrollar un nuevo programa de computadora, aprender en un idioma, estamos trabajando como en un spa en nuestro cerebro que produce neurotransmisores, neurogénesis y antifragilidad. A través de la dieta emocional, que vamos a comentar brevemente, se producen más neuronas, incrementando el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es como una especie de abono para que crezcan nuevas neuronas. Ahí vemos en el cerebro a la izquierda el árbol neurológico escaso cuando estamos en depresión. Si le hacemos un zoom al rectángulo, lo vemos más grande, vemos como las sinapsis, que son botones en el tallo de la neurona, son escasos por la depresión o por el estrés o por la ansiedad, pero a través de ejercicios de dieta emocional y de antifragilidad vemos como la sinapsis, los botoncitos se generan más, hay sinaptogénesis en las neuronas y el árbol cerebral crece, es más frondoso. Ese es el efecto de práctica de antifragilidad. Los principales ingredientes de la dieta emocional están contenidos en el libro que hemos publicado en Kindle. Son ejercicio aeróbico, meditación, relajación, masaje corporal, pensamientos positivos de visualización, autodiálogo positivo, vetar, el cerebro posterior con trucos del pensamiento, practicar siempre resiliencia, resistirnos al estrés, seamos dueños de nuestro propio destino con empowerment, practicar la inteligencia antifrágil, comer alimentos saludables, practicar ritmos ultradianos y hacer o disfrutar arte. El arte también es un elemento que produce neuroplasticidad y neurogénesis. Aquí vemos algunos elementos de la dieta emocional: tener pensamientos positivos, jugar con mascotas, reírnos, ser optimistas, hacer ejercicio aeróbico, escuchar música, cantar, meditar, leer, escribir, malabarear, apreciar o hacer arte. Neurobics es un término nuevo de antifragilidad que nos habla de cómo las neuronas se reproducen con neurogénesis, reiterando, a través de ejercicio aeróbico, teniendo vida social con los demás, respetando la sana distancia o comunicándonos vía Zoom, internet, tener un sueño adecuado, prácticas sexuales normales, evitar alcohol y drogas, meditar, una dieta saludable, ayuno intermitente a veces, suplementos naturales. Todos estos elementos, estos 9 elementos, producen antifragilidad. La técnica del Kintsugi es una metáfora de vida, es una técnica milenaria de Oriente, en China, en Japón, en donde cuando un plato se rompe o una obra maestra se rompe, en vez de tirar a la basura, hay una técnica de pegar las piezas con pasta de oro. Entonces así, si alguien está deprimido, si alguien está angustiado, tenga la seguridad que el cerebro también se reconstruye a sí mismo a través de la neuroplasticidad y de la neurogénesis. O sea, la persona sale fortalecida de su depresión, de su ansiedad, de su estrés postraumático, de su psicosis,
porque hay lo que le llaman crecimiento postraumático, que es el resultado final de la inteligencia antifrágil. Reiterando el mindset antifrágil, dice este autor de Braj Panji, dice: significa que mientras navegamos a través de esta pandemia, en la nebulosa de la pandemia, en la incertidumbre, como vemos ahí la persona que va en este barquito, reconozcamos la oportunidad de crecer más fuertes a través de la adversidad, mostrando pasión y perseverancia para alcanzar nuestras metas, pensando en forma diferente. Todo este bagaje lo llevó a cabo reiterando Ramón Carlín cuando ganó esa competencia. Hay un documental muy ilustrativo de esta gran aventura, se llama The Weekend Sailor, el marinero de fin de semana, que lo pueden ver en algunos sitios de televisión, en Netflix, en Amazon, YouTube, y vale la pena ver este documental de cómo emprendió esa aventura Ramón Carlín con gran ímpetu, gran espíritu de ganar, porque él le dijo a su tripulación que la meta de ingresar a la competencia era ganar, simplemente ganar. No iban ahí de ociosos o de turistas, sino que se habían inscrito para ganar. Entonces sorprendió a todo el mundo Ramón Carlín, porque, como les digo, él no tenía ni barco, ni licencia para manejar, ni experiencia alguna. Y cuando los organizadores del evento le dijeron: ¿y tu barco? Y dice: pues no tengo, pero lo voy a comprar. Y la tripulación: pues no la tengo, pero la voy a juntar. Y reunió a marineros ingleses, algunos holandeses, de otras nacionalidades. Inclusive a su señora la tuvo como integrante de la tripulación porque le faltaba gente, 2 familiares, un hijo, un sobrino, un jardinero que tenía en su casa, también se lo llevó. Entonces, con una tripulación hecha aparentemente al azar, o realmente al azar, él se enfrentó a la aventura de darle la vuelta al mundo, y con una gran inteligencia colectiva reunió a un grupo de personas en una sinergia impresionante para trabajar en equipo todo el tiempo, soportar tormentas, soportar olas de más de 12 metros, estando a punto de sumergir la nave, el mástil a punto estuvo de quebrarse, vientos huracanados. Y Ramón Carlín fue un ejemplo de lo que es antifragilidad. Vamos a ilustrar esto de la antifragilidad, de la inteligencia antifrágil, con un caso clínico. Como siempre, los casos clínicos son hipotéticos, las identidades han sido cambiadas por cuestiones éticas, pero el caso es real. Se trata de un paciente masculino de 78 años de edad, sufrió COVID en Los Ángeles, California, se internó en un hospital durante 7 semanas, gravemente enfermo, con pobre pronóstico. Salió adelante de su enfermedad del COVID y, tras ser dado de alta, sufrió una depresión severa con síntomas de estrés postraumático, pesadillas, terrores nocturnos, por todo el estrés que vivió en esa sala de internamiento en donde el vecino al lado se moría el día siguiente y el otro se había muerto hace 2 días, etc. Luego 3 meses de tratamiento con una depresión sumamente severa y diversos tratamientos farmacológicos y terapia. El día de ayer inicia su sesión de psicoterapia por vía Zoom, y lo primero que hizo fue entonar la canción Hermoso Cariño. Entonces sorprendió a la familia y sorprendió a su psiquiatra con este sentido del humor como una señal que había practicado la antifragilidad para salir adelante de su problema o secuela del COVID. Otro ejemplo de antifragilidad lo tenemos en la actualidad en etapa 1, etapa 2, etapa 3. En etapa 1 alguien tiene pacientes con síntomas de COVID. En la resiliencia, la resistencia a la enfermedad, la persona se recupera de sus síntomas, y la antifragilidad de este ejemplo es que una persona se puede convertir en donador de plasma ya que desarrolló anticuerpos anti-COVID. Como complemento al mindset de antifragilidad, también es un mindset espiritual, que es un conjunto de atributos o recursos trascendentes con que cuenta una persona. Esto lo bauticé hace ya muchos años con el término teoterapia, la fe como terapia. Ahí está el libro que ilustra de todo esto. Estos atributos están contenidos en la dimensión no ética de las emociones, en la dimensión trascendente. Tenemos un gen de espiritualidad que descubrió el Dr. Dean Hammer en el 2003. Hay áreas cerebrales en donde la meditación produce neurogénesis y neuroplasticidad. Esto está demostrado científicamente por el Dr. Andrew Newberg de la Universidad Thomas Jefferson en Pensilvania. Hay rasgos de carácter espiritual y trascendentes, por ejemplo, valores y virtudes. Entonces, este mindset espiritual también contribuye a que la gente tenga antifragilidad, se crezca ante el estrés y sea mejor persona.
Un ejemplo de antifragilidad que mencionamos al principio es la labor de Friedrich Hirsch. Friedrich Hirsch fue prisionero en campos de concentración nazi y además de intentar sobrevivir, él abogó por más de 15 niños judíos que estaban presos en el campo de concentración para que los nazis construyeran un albergue que les diera sobrevida y calidez, protección a estos niños. Estos niños sobrevivieron al infierno del Holocausto, crecieron y actualmente han sido protagonistas de una película que es altamente recomendable que se llama Paraíso en Auschwitz, la aventura de estos niños, a cargo de Friedrich Hirsch, fue el inspirador de este albergue, un héroe de guerra anónimo hasta hace poco. Y este es un ejemplo más de antifragilidad. Habíamos mencionado Nelson Mandela como, a pesar de ser prisionero casi por 23 años, sale adelante de la prisión y libera de la discriminación a su pueblo en Sudáfrica. Mario Capecci, un niño de la calle, víctima de la Segunda Guerra Mundial, abandonado por una familia que le sirvió de huésped varios años, lo arrojaron a la calle, se quedaron con el dinero que pagó la mamá. La mamá fue prisionera por los nazis. Al ser liberada busca a su hijo y los campesinos que debieron cuidar a su hijo le dijeron, no, pues se nos salió. Pues nada, que se salió, lo tiraron a la calle. El niño vivió 4 o 5 años de la calle. Dado a su suerte, la mamá lo encontró milagrosamente en un orfanatorio, desnutrido, con tifo. A los 13 años, Mario Capecci era un perfecto analfabeta. Junto con su madre emigran a Estados Unidos para recibir la protección de un hermano de ella. Con el tiempo se gradúa en biología molecular, llega a obtener un doctorado y sus contribuciones al campo de la genética le valieron el premio Nobel de Medicina. Entonces este es otro ejemplo de antifragilidad, cómo activó su inteligencia antifrágil para triunfar. De nuevo con nuestro protagonista de hoy, el señor Ramón Carlín, con su sombrero de charro cuando ganó la competencia ahí con su esposa. Ahí vemos en medio el Sayula 2, la embarcación que triunfó, y el frente al timón. Allí está el título del documental que les recomiendo ver, apreciar, que es un documental muy importante porque así como las tormentas lo golpeaban a su embarcación en esta travesía de darle la vuelta al mundo, así actualmente la humanidad está sufriendo la tormenta de la pandemia del COVID. Entonces es una cinta, un documental muy inspirador para que veamos lo que es la antifragilidad. La oruga se encapsula en su capullo, con el tiempo se convierte en mariposa. Este es otro ejemplo de antifragilidad. Cómo resistir a la adversidad para convertirse en algo hermoso. Charles Darwin decía, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Seamos flexibles, seamos antifrágiles, para que con creatividad, motivación, empowerment, persistencia, flexibilidad cognitiva, visión a futuro, logremos superar depresión, ansiedad, problemas económicos, aislamiento social, confinamiento, complicaciones médicas de otro tipo, para dar esperanza a nuestra persona, a nuestra familia, a la comunidad, creando una memoria emocional del futuro, con creatividad, pasión, perseverancia, mindfulness, sentido del flow y valores. Los ciclos de duelo y de estrés deben ser modificados. La doctora Kübler-Ross había establecido ya un ciclo de duelo. Ella hablaba de negación, culpa, enojo, depresión, ansiedad, reacciones mixtas a la aceptación. Hay que agregar a este ciclo el concepto de antifragilidad. O sea, aparte de aceptar el estrés propio de la enfermedad o los padecimientos secundarios al COVID o a la pandemia, es necesario que veamos un mejor mañana, reconstruimos nuestra vida para ser mejores personas, con mejores formas de pensar, sentir y actuar, con microcambios, con ser más generosos, más compasivos, para tener una mejor calidad de vida individual y colectiva. El autodiálogo positivo, ahí lo vemos claramente en el cerebro. Vemos como si una persona se está repitiendo autodiálogo positivo o mantras calculatorias, hace actividades, la autoafirmación sirve para que el área ventral medial prefrontal crezca. Ahí está la memoria, la concentración, la motivación, la visión a futuro, el trabajo en equipo, la confianza, la seguridad. Y también
el striatum, la parte ventral crece, tiene neuroplasticidad, y en el stratum, en la parte del striatum, está el núcleo accumbens, que es el centro de placer y bienestar. Entonces, al darnos a nuestro cerebro, activa mucho estas dos áreas. Ahí vemos otra diapositiva naranja rojo, vemos las áreas medial de la parte frontal, y la flechita hacia atrás nos está indicando el núcleo accumbens. Entonces, el autodiálogo positivo produce neuroplasticidad. El hacer narraciones positivas de nuestra vida regenera el cerebro. La meditación, vemos en la siguiente diapositiva, produce neuroplasticidad frontal y de la ínsula y del cíngulo posterior, y la parte temporoparietal vemos ahí en medio a la derecha. Vemos también que el tallo cerebral y el cerebelo producen neuroplasticidad, y el hipocampo, que son estructuras fundamentales para pensar, sentir y actuar, para tener más empatía, más altruismo, más memoria, para regular los reflejos automáticos del cuerpo, tener más concentración, más memoria, más autorregulación corporal. Ahí vemos cómo la meditación produce neurogénesis en el hipocampo izquierdo, como también el asistir a un retiro religioso moviliza serotonina y dopamina en el cerebro. A la izquierda vemos los ganglios basales, que son dos estructuras en rojo, que si vemos la intensidad están sumamente teñidas de rojo, esas dos estructuras a la izquierda. Eso fue en 14 participantes de un retiro con ejercicios de San Ignacio de Loyola. Entonces, antes del retiro se les tomó una fotografía, un aspecto cerebral a los integrantes. Y a la derecha vemos otra toma de los ganglios basales al terminar el retiro, días después, una semana, 2 semanas luego del retiro. Y si vemos y comparamos los ganglios basales antes del retiro y después del retiro, lo que vemos en la imagen de la derecha es que está menos teñido de rojo los ganglios basales, lo cual quiere decir que durante el retiro los depósitos de serotonina y dopamina en rojo se movilizaron para darle más tranquilidad, más paz, más esperanza, más alegría, más optimismo, más concentración, más memoria a las personas. Entonces, por eso hay mayor consumo de dopamina y serotonina en el cerebro a la derecha. Es la primera vez que se demuestra que los ejercicios espirituales, la meditación, la oración en silencio, actúan para bien en el cerebro de las personas. La meditación también apaga y hace más pequeñas las amígdalas, las hace más pequeñas, y con ello la persona se hace menos angustiada, menos enojona, con menos odio, menos rencor, hay menos ataques de pánico, menos depresión, menos despersonalización, con lo cual vemos que la meditación, al apagar la amígdala, contribuye a la antifragilidad cerebral. Otro ejemplo de inteligencia artificial es el uso del cubrebocas. Ahí vemos cómo esta joven se cubre con su cubrebocas, llevando una especie de escudo de Superman y Batman al mismo tiempo. Y la doctora Mónica Gandhi de la Universidad de California acaba de demostrar que el uso del cubrebocas previene el COVID, es una especie de vacuna natural. Ahí vemos en el inciso A una persona que está expuesta sin cubrebocas al virus, con circulitos rosas. Si la persona no está protegida para los virus, va a un lugar, centro comercial, iglesia, un lugar público. Como no tiene protección, todas las partículas penetran en sus pulmones y lo afectan, vemos a la derecha. Y abajo, en la línea B, vemos lo contrario, una persona que se expone al virus, a las partículas virales, pero trae cubrebocas en blanco. Solamente va a entrar una partícula, no quiere decir que sea una o que sean 4, pero ese es un esquema para que esas micropartículas que penetran hacen que el cuerpo genere su propia defensas naturales de células T, células B, de memoria inmunitaria para proteger del COVID a las personas. Entonces, las mascarillas, dice aquí la publicación, tienen el mismo efecto que la vacuna. Entonces, este es un ejemplo de antifragilidad que la doctora Gandhi nos recuerda que todos tenemos. El cuerpo puede superar con defensas naturales el COVID. Tampoco hay que confiarnos, pero sí usar frecuentemente la mascarilla, más sana distancia, más higiene de manos, más higiene personal, etc. Ya hablamos de creatividad, que también nos induce a la inteligencia antifrágil. Y en esta diapositiva, el doctor Charles Limb de Johns Hopkins nos dice que una persona que esté ejecutando piezas musicales al azar
activa en rojo las partes inferiores del área frontal y partes parietales. Ahí están improvisando piezas musicales de jazz, músicos. Entonces la improvisación de la creatividad hace que el cerebro tenga neuroplasticidad y neurogénesis en esas áreas que mencionamos, áreas frontales inferiores y parietales en rojo. Y hay otras áreas que están en azul, la parte dorsal de la parte frontal, la parte de la amígdala, a los lados están apagadas en azul. Y podemos ir recapitulando todo lo que hemos hablado, recordando a George Bernard Shaw, quien decía que la imaginación es el inicio de la creación. Si tú imaginas lo que deseas, tú obtendrás eso que imaginas, y al final tú creas lo que deseas. Es una extensión de lo que hablamos de antifragilidad. Hace muchos años escribí un libro, Tú eres lo que te imaginas, que precisamente tiene algo que ver con esta frase. Entonces, el cerebro genera la realidad que está afuera. Y Epicteto, filósofo griego, decía: no son los eventos externos los que te perturban, sino la percepción que tienes de ellos. Entonces, a lo largo de esta charla hemos tratado de que recordemos que todos tenemos una inteligencia antifrágil que genera la realidad que el cerebro quiera generar. Nassim Taleb dice: somos más fuertes, más inteligentes y más saludables de lo que creemos. Y yo añadiría: el mejor regalo que podemos brindarnos en la actualidad es descubrir nuestra inteligencia antifrágil para vencer la adversidad del COVID y la pandemia, siempre utilizando las áreas frontales, teniendo apagado el cerebro posterior con veto, desconexión, apagar las amígdalas, cíngulo, área 25, para mantener con autodiálogo positivo, mantras, sentido del humor, música, meditación, oración, visión a futuro del área frontal. Este es un programa de apoyo educativo a la comunidad por parte de Opus Editorial. Cualquier aportación, sugerencia, apoyo material, económico, será bien agradecido. Les agradecemos mucho esta participación, su presencia. Ahí están las vías de acceso de comunicación que todos tenemos. Y próximamente vamos a estar presentes en las redes sociales con diplomados, con charlas como esta de Masterclass de temas de actualidad. Muchas gracias y vamos a pasar a preguntas, comentarios al respecto. Aquí nos llega una primera pregunta que nos dice si hay alguna literatura de antifragilidad. Dice Fátima de Guadalajara. Bien, Fátima. Actualmente el libro maestro de esto es como su nombre lo dice, Antifragilidad, del doctor Nassim Taleb. Es un bestseller mundial. El concepto también lo pueden googlear, como ustedes gusten. ¿Qué áreas del cerebro? Es otra pregunta. ¿Se activan y se desactivan mediante antifragilidad? Aquí está este cerebro, y nada más recordando, hace 10 millones de años el área frontal no existía. O sea, el área frontal aquí en azul no existía, existía el cerebro posterior. Entonces, cíngulo, área 25 y amígdala existían. Entonces, el ser primitivo pues tenía miedos, angustias, con las amígdalas activadas todo el tiempo, pánico. El área 25 les producía depresión, frustración, y el cíngulo les producía obsesiones, hipocondrias y culpas. Hace 10 millones de años. De 2 millones de años para acá se creó el área frontal, en donde está la concentración, la memoria, el buen sentido del ánimo, la motivación, la perspectiva futura. Y medio se apagaron las estructuras posteriores. Pero ahora con la pandemia, el cerebro anterior tiende a apagarse. Serotonina, dopamina, norepinefrina tienden a escasearse, y se va estos neurotransmisores al cerebro posterior, activando lo que había estado apagado. Entonces la antifragilidad consiste en apagar el cerebro posterior con veto, apagamiento, desconexión, y ser proactivos para, con autodiálogo positivo, visualización, meditación, ejercicio aeróbico y otras actividades de dieta emocional, activar el área frontal. Nos preguntan si una persona está en permanente ansiedad y de mal carácter, ¿puede desarrollar una inteligencia antifrágil? Sí. O sea, es muy importante que todos reconozcamos que podemos ser antifrágiles. Somos antifrágiles, tenemos antifragilidad, y hay que hacer conciencia de esto. Y al hacer conciencia, es precisamente esa conciencia la que nos permite decidir dónde queremos utilizar nuestros pensamientos, si en el cerebro posterior o en el cerebro anterior. Claro que sí.
Podría abundar en la importancia de evitar el alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. La droga más peligrosa a nivel mundial no es la heroína, ni la cocaína, ni la marihuana. La droga más peligrosa a nivel mundial es el alcohol. David Nutt es un investigador inglés que ha demostrado plenamente esto que les acabo de decir. El alcohol baja el pH de la sangre y a nivel cerebral, con un pH ácido, esto detona depresión, detona ansiedad. Y aparte en el cuerpo, pues produce problemas hepáticos, produce problemas cardiovasculares, agresividad, la persona pierde amigos, pierde el trabajo, pierde memoria, concentración. Otra persona nos dice que tiene un hijo con bipolaridad tipo 2 y cuando tiene crisis de depresión, ansiedad, tiene pensamientos suicidas. ¿Cómo apoyarlo? Hay que recordar que los pensamientos suicidas son pensamientos que se generan en el cerebro posterior. Entonces baja la serotonina, sobre todo a nivel frontal, dopamina. Entonces vienen episodios de agresividad a veces hacia uno, pero muchas veces es una agresividad contenida de alguna fuente externa, un problema económico, despido del trabajo, alguien que le hizo una agresión. Entonces el cerebro hace un truco y se genera un pensamiento agresivo hacia uno mismo, pero es como un boomerang que viene generalmente de afuera. Hay una agresión que viene de afuera, de la familia, del trabajo, de las universidades, de los colegios, de las escuelas, una mala nota, alguna reprimenda que le hizo un maestro. Entonces hay la novia, el novio, la pareja. Entonces que el familiar aprenda a desahogarse, que escriba y rompa la agresión que trae guardada, contenida, para evitar una ideación suicida. ¿Qué más se puede hacer por esta persona con bipolaridad? Pues atenderse en psicoterapia y con medicación, por favor. Pues bien, estamos ya acercándonos a la conclusión de esta masterclass. Como siempre les agradecemos su participación a través del canal de YouTube. Esperamos seguir en contacto con ustedes, les decía, a través de las siguientes masterclass sobre este tema y otros. Próximamente habrá diplomados sobre teoterapia, sobre antifragilidad. Muchas gracias y recuerden, todos tenemos inteligencia antifrágil, todos podemos descubrir esta inteligencia y ponerla en práctica a través de todo lo que expusimos en esta ocasión. Gracias, que pasen buenas tardes.